Hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? Voy a esperar un momentito a ver si se une alguien. Bueno, el día de hoy con Martín el tema de hoy que nos convoca. Martín, a ver si nos resulta. Martín, ¿estás por ahí? Hola, Martín. Hola, ¿cómo estás? Espera un poquito que tengo que cambiar esto y no sé cómo hacerlo. Ahí sí. No, ahí está al revés. Estoy viendo al revés ahí, Sí, ahí ahora. sí. Pero yo no te veo, ¿eh? Bueno, Pasa lo de siempre. lo de siempre. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, Oye, bueno, estaba comentando que el tema de hoy día es los fundamentos de la educación. Y yo sí. quería partir con algo que es súper importante, que viene del significado de la palabra. Primero que nada, la palabra pedagogía, ¿no es cierto? Que Ajá, es el estudio de la educación y que viene del griego paidagogia, claro. en donde pai Ahí, significa niño y eso es. agogos el que conduce, ¿cierto? Por lo Así tanto, es. pedagogía o paidagogia significa el arte de educar a los niños. Y por otro lado está Así la es. palabra educar, Mm, donde tú ahí hiciste las averiguaciones, yo esto lo estoy sacando de tus textos. Eh, bien, la palabra educar es derivado de criar, ¿ya? claro. Y bueno, y criar hay como dos formas de criar. Una es la crianza de, qué sé yo, de alimentar, de cobijar, de mantener a la persona viva en el fondo, un niño sobre Claro. todo. Y la otra es de criar con afecto y, eh, y en lo Vinculándolo, claro. social, ¿no es cierto? En lo social, que eso sería ya otra cosa. Entonces, con Claro. estos dos términos podemos iniciar el programa de hoy, en donde sabes que yo quería partir diciendo que la educación eh, tiene tres contenidos que son súper importantes y que tú siempre los has recalcado y que de hecho lo hemos abordado en otros programas, ¿ya? Como por ejemplo el Sí, programa anterior que hablamos del comportamiento, más o menos, ¿no es cierto? Y estas son tres sí, categorías que sería comportamiento, convencimiento y convivencia social. Entonces, sí no sé qué te es. parece si podemos partir por esos temas. Sí, sí, partamos por el principio. Al principio hay que decir que yo no soy un pedagogo. Yo no estudié pedagogía. Y lo que he estudiado es analizando el comportamiento de las personas, el comportamiento de los alumnos, el comportamiento de la gente con la que me encuentro, el comportamiento de las culturas también. He tenido la posibilidad de viajar y me he dado cuenta de que el español en España pues es como es, y el inglés en Inglaterra es como es, y el japonés es como es, pero ninguno de los tres participan de muchas cosas, participan de cosas esenciales, pero en las costumbres, en el comportamiento, en lo que llamamos educación, son muy distintos. Entonces, de estas diferencias son de donde yo he sacado un extracto y me he puesto a pensar en cómo podría ser el paradigma de la naturaleza humana normal. Y para ser normal, Ya, como tú decías, tenemos estos términos de la pedagogía, del docente, que es el que enseña, del criador, que es el que te cría, pero bueno, el que te guía, ¿a dónde te guía? Si nos paramos a pensar en cuál es la crianza completa, uh-huh. no solamente la educación de términos de matemáticas, no sé, esta tarde estaba viendo por ahí que decían que los chinos en Singapur, eh, ¿quiénes? Creo que eran los
¿quién más eran? Los suizos y los canadienses y no sé qué más eran los mejor educados. Y eran los mejor educados porque tenían el coeficiente intelectual en matemáticas más alto o la mejor facilidad de lenguaje, y uno dice, pero eso es educarse. Yo conozco gente que habla muy bien. Ahí tuvimos a un presidente que se llamaba Piñera, creo que te acuerdas de él, ¿no? Estuvo educado en Harvard. Me Pero cuando acuerdo. le llegaron, ¿te acuerdas, verdad? Sí, yo también me acuerdo de él. Cuando le llegó el operar como valiente, se chafló y operó como cobarde. Y dices, pero bueno, si estaba tan bien educado, ¿por qué responde de una forma tan antinatural, tan antinormal? Entonces la educación es otro cuento. La educación no tiene mucho que ver con qué es lo que aprendemos en la universidad o en las escuelas. Tiene más que ver con lo que tú hablabas, con las normas de comportamiento, los hábitos de conducta que tenemos y que nos enseñan desde niños, de atender, de entender, de estar atentos, de sabernos concentrar, de saber empezar y terminar las cosas, de saber ser prudente en la elección de alternativas, de poder ser templado frente a las diferencias. Todas estas cosas que las hablamos mucho y que hay gente que me dice, oh, es que te repites muchísimo, pero ¿cómo no me voy a repetir si el ser humano es solamente uno? No hay ninguna caracterización distinta. En todos somos firmes, prudentes, templados, todos tenemos esa necesidad de vincularnos en el conocimiento, en el afecto, en las costumbres, y eso es lo que deberíamos de desarrollar, más que la información. Mucha gente que tiene un montón de información en la memoria, pero no por tener una cantidad exagerada de información en la memoria garantizas que estás mejor educado. Correcto. Aquí tenemos un grupo, tenemos el lodge lleno, estamos con la noche de los chalilos, así que no sé si conocéis los chalilos, son una especie de hormiguitas que andan por ahí, ¿Qué es eso? te invaden todo, son como unos insectos chiquititos, pero vienen una noche y vienen a soltar las alas después de copular, sueltan las alas y se mueren. Pero se mueren ahí donde llegan. Ya. Y llegan al lodge y nos invaden. Y hay un grupo de personas que son psicólogos, que están atendiendo un seminario. Y claro, uno diría, bueno, y son psicólogos, y son psiquiatras, y son personas que están guiando gente. ¿Hacia dónde las guían? Cuando yo les pregunto, ¿hacia dónde los guías? No, a que respiren profundamente, a que vivan el momento, a que logren la felicidad. Pero yo he pensado mucho en la felicidad y te digo que me ha costado un riñón encontrar cuál es la verdadera o la completa felicidad. Porque una cosa es ser feliz y otra cosa es estar feliz. Yo puedo estar feliz en muchas ocasiones, pero de ahí a sentirme que soy feliz, ¿por qué? Porque estoy satisfecho, seguro, soy suficiente, me siento, no sé, amparado por vínculos de amistad, vínculos intrafamiliares. Eso es otro cuento. Claro. Porque nos podemos sentir muy felices. No, claro, si me pongo a nadar en el lago, pues seguramente voy a sentir muy feliz, pero eso no me hace feliz. Simplemente me siento feliz en ese momento. ¿Se entiende un poco eso? Sí, completamente. También tú hablas en tu escrito sobre algo que también, y es bueno que se repita, que la educación además comprende el paradigma de la identidad, la integridad y la dignidad. Son tres factores también súper importantes. Entonces, como que de repente podríamos partir definiendo qué es la integridad. Mira, esas tres palabras son palabras muy, ¿cómo decirte? Muy difíciles de comprender, porque cuando uno habla de integridad humana, estamos hablando de todas las cualidades contenidas dentro de la naturaleza humana. Cuando hablamos de la integridad, estamos hablando de las capacidades, de las habilidades, de las virtudes, del celo, del instinto, incluso hasta de nuestra morfología, de nuestro aspecto físico. Estamos hablando de todo. Integral es todo, no me dejo nada aparte. Es decir, todos los pelos están ahí, por decirlo de alguna manera. Y esa integridad humana, en lo que llamamos humanismo, por llamarlo de alguna manera, parte con la incondicionalidad. Estoy hablando
de la integridad de la naturaleza humana. No estoy hablando de la integridad de Martín Soria, ni de Pepe, ni de José, ni de Juan. Estoy hablando de la integridad de la naturaleza humana, ¿entiendes? ¿Por qué eso no lo vemos? Porque no lo hemos desarrollado. Cuando vino una persona a tratar de mostrarlo, lo matamos, lo crucificamos y lo dejamos ahí, pero no lo hemos podido desarrollar. Entonces, esta integridad parte por la incondicionalidad ante el bien común. Yo aquí, como estoy en el bosque, observo los pudús, observo los animales, observo la naturaleza, y cuando un animal se come al otro... Disculpa, es que el otro día mostrabas la familia de pudús que llegó ahí, qué bonito. Así es, son preciosos. Pero están en medio del bosque. En el mismo bosque, sí, estamos rodeados por bosque por todas partes. Enfrente tenemos el lago y atrás el bosque entero, así que... Bueno, cuando veo todas estas cosas naturales, me di cuenta de que todo está sirviendo a algo. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Eso está en todo. Y todo es un porqué y un para qué del qué. Que lo sepamos, bien. Que no lo sepamos es problema nuestro. Pero que todas las cosas tienen una razón de ser, tienen una razón de ser. Y es una razón de ser por algo y para algo. Es decir, por un lado es para él y por otro lado es para otro. Es decir, los animales son todos depredadores y depredados. Y ninguno se queja de ellos. Nosotros somos los máximos depredadores naturales. No hay ningún animal capaz de depredar el mundo como estamos depredando nosotros. Ninguno. Pero no sabemos cómo controlar esa depredación. Y somos los responsables de controlar esa depredación. Nosotros somos los que nos preocupamos de la ecología, de la biología, de todas estas alteraciones que estamos haciendo con los plásticos y con las especies que se están eliminando. Somos nosotros los responsables y esa es nuestra labor como naturaleza. Estamos hablando de la integridad del ser humano y dentro de la integridad la labor principal del ser humano es la de guardar la naturaleza heredada. Nosotros heredamos la naturaleza. El primer hombre y la primera mujer que nacieron heredaron todo el mundo, todo, hasta los astros. Es decir, ¿por qué los heredaron? Para ejercer el control y el dominio de todas las cosas, para poder poner todas las cosas en orden. Eso por un lado es como una misión, la misión de la educación. Si nosotros educamos a los niños a ordenarse de acuerdo con la ordenanza cósmica. ¿Por qué? Porque el cosmos es un orden. Fíjate que a veces somos un poco duros de mollera. Estamos hablando del cosmos y constantemente estamos hablando orden. Los astronautas te van al cosmos, te van al orden. Los que estudian los astros, los astrónomos, están hablando del orden. Todos están hablando del orden, que es una palabra griega, cosmos, orden. Pero nadie se da cuenta de que ese orden está ordenado mediante una ordenanza que lo ordena. Y la ordenanza que ordena el orden me ordena a mí también, porque yo soy parte del orden, yo soy una ficha de este puzzle. Y yo tengo que encajar en ese lugar donde me han creado, o para el que me han creado. Y ese lugar para el que me han creado es para hacerme feliz, sí. Pero no de la manera que lo entendemos. No apartándonos del mundo y ponernos a inflar y desinflar los pulmones, porque si inflamos y desinflamos los pulmones nos sentimos felices, o porque si viajamos y conocemos muchas cosas nos vamos a hacer felices. No, la felicidad no viene de ahí. Si nos paramos un poco a pensar cuál es el sentido de la felicidad, nos vamos a dar cuenta de que la felicidad proviene del vínculo filioparental primero, del vínculo del hijo hacia el padre, del vínculo fraterno conyugal segundo y del vínculo parentofilial después. Si uno tiene esos tres vínculos establecidos, te sientes feliz. El único problema es que para crear un vínculo necesitas primero el respeto mutuo y de la confianza mutua. Y ese respeto mutuo es muy difícil establecerlo, muy difícil. Es muy fácil perder el respeto en el padre, es muy fácil perder el respeto en el abuelo, porque el abuelo no te lleva al fútbol, ¿vale? Entonces el abuelo no sirve para nada. Y esas críticas que vamos dejando por ahí nos van inflando el resentimiento y al final después no podemos vincularnos. Pero una persona vinculada intrafamiliar es lo más segura, plena, confiada y lo más vinculada que hay, lo más feliz que hay. Pero si no tienes eso, ¿qué pasa si tienes mucha plata y no tienes los vínculos? ¿Qué pasó con Michael Jackson?
tenía mucha plata, pero el padre no podía confiar en el padre. ¿Qué pasa con Steve Jobs? ¿Qué pasa con toda esta gente que tiene tantas cosas y resulta que no tiene la felicidad? ¿Y qué pasa con este pescador que está aquí, que nos saca a los turistas a pescar, que lleva aquí ya 60 años? Hablas con él y es como hablar con, wow, como hablar con la naturaleza, un tipo súper atento que te atiende, te entiende, está atento a tus necesidades, se lleva súper bien con la familia, la mujer le hace los panes por la mañana, viene a traer los panes, y dices, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible esto que la gente mande a sus hijos a Suiza a educarse y vuelven resentidos, vuelven acusando, rechazando, reclamando el uno al otro, y esta persona que está aquí, que está apreciando las cosas, que está aceptando las cosas, que está asumiendo las cosas, nunca le ves mal. Dices, este señor es más feliz que nadie. Es decir, ¿Y eso por qué puede ser, Martín? ¿Tú crees que puede ser porque vive más en contacto con la naturaleza y el resto de las personas están sumergidas en una sociedad convulsa? claro. En la charla anterior hablamos de que los fundamentos de la educación son tres. Por un lado es la similitud entre el docente y el aprendiz, tienen que ser similares en la materia. Por otro lado, el tiempo y los recursos de valor. Los recursos de valor tienen que estar ligados en el respeto, en la confianza y en el vínculo. Aquí, el señor que te digo, a lo mejor está viendo el programa, el señor que te digo, él ha vivido toda su vida aquí. Sus padres eran de acá, sus abuelos también. De hecho, el terreno que nosotros tenemos se lo compramos a la familia de él también. Ah, ya. Y él no ha salido de aquí. Él es el hombre del agua, así se llama. Está otro señor que es el hombre de la tierra y él es el hombre del agua, del mar. Ya. Es la misma familia, pero dividida en dos hermanos y cada uno se encarga del bosque y otro se encarga del lago, de pescar y hacer todas las cosas con el agua. Ajá. Y este señor, como te digo, ha vivido toda la vida aquí. La unidad que tiene con su esposa, aquí los inviernos se inunda el puente y no pueden salir de acá, están aquí anegados, ¿no? Y tienen que cuidarse entre ellos. Entonces, hay tantos momentos de superar las dificultades. Nosotros cuando estamos en la ciudad y vemos a alguien que no nos gusta, ¿qué hacemos? Cerramos la puerta y no lo volvemos a ver nunca más, ¿eh? Pero aquí tienen que estar juntos y tienen que arreglarse de una u otra manera porque tienen que sobrevivir. Entonces están obligados a tener que superar las frustraciones, a tener que confiarse, respetarse, vincularse, y eso es lo que les hace sentirse parte de. Sí. Hay alguien que está pidiendo si podrías repetir los 3 vínculos para ser felices. El vínculo filioparental, que es el vínculo del hijo al padre, es el vínculo que tuvo Isaac con Abraham. Y no sé si os acordáis de la historia de Abraham. Abraham recibió la intuición o la llamada de Dios, como queréis llamarlo, de ofrecer a su hijo Isaac. Y su hijo Isaac tenía 15 años, fue caminando 3 días hacia el cerro y papá, no tenemos cordero, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Y bueno, el papá le dijo, ponte ahí, agarró el cuchillo y lo iba a matar. Y como vio que Isaac no se escapó, no reclamó, no acusó, dijo, bueno, si mi hijo tiene confianza en mí, se establece el vínculo filioparental y no tengo por qué matarle. Y ahí dicen que un ángel le quitó el cuchillo, bueno, todas esas historias míticas, pero la idea es que el hijo que es leal, no solamente leal a la postura del padre, sino leal también a la naturaleza humana contenida en el padre, ese hijo, en el respeto, en la confianza y en la unidad, establece el vínculo filioparental. Después está el vínculo fraterno-conyugal, que es el de hermano-hermana o el de pareja-pareja, y ahí tienes el vínculo horizontal, fraterno-conyugal. Y por último está el vínculo parentofilial, que ese es un vínculo totalmente incondicional. El vínculo del hijo al padre, el vínculo filioparental, vamos a ponerlo como amor. El amor del hijo al padre es un amor pedigüeño. No sé si os habéis dado cuenta. El Me hijo se encanta pasa hasta cuando los dices 20 años. eso, Martín. Sí, hasta los 20, 30 años o 40 algunos, papá dame, papá dame, papá dame, papá dame. Es pedigüeño, es de abajo arriba. Y el padre le da voluntariamente, es de arriba abajo. Y el vínculo
fraterno-conyugal es de intercambio. Te doy mientras me des, estoy contigo mientras seas guapa, estoy contigo mientras sea cariñosa, o estoy contigo mientras me sirvas, o yo estoy contigo mientras me protejas, o mientras es un tanto condicionado. Pero esos son los vínculos, el vínculo filioparental de abajo arriba, fraterno-conyugal de igual a igual y parentofilial de arriba abajo. Y mantener esos vínculos de buena manera conlleva a la felicidad, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa, Claro. Martín, con los monjes que se van a un convento, a las cuevas del Tíbet, no sé? ¿Encuentran Pero la habría que preguntarles felicidad? a ellos. No, yo creo que habría que preguntarles a ellos. Yo no lo sé, no lo sé. Estuve en Corea en un templo Shaolin donde la gente se levantaba muy temprano porque la luz pegaba en el diamante que tenía el Buda y eso refrescaba, no sé qué, y se ponían ahí todos con el bum, 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 bum. Pero yo no los vi ni suficientes, ni seguros, ni satisfechos. Y si no eres suficiente, seguro y satisfecho, pues no puedo decir que tengas una naturaleza íntegra, ni que tengas la dignidad humana, ni que tengas la identidad humana, porque eso te lo da el comportamiento, el convencimiento, la vinculación con la gente. Pero allí esos monjes estaban desvinculados, porque lo único que hacían era apartarse de la gente. ¿Por qué? Porque apartándose de la gente no tenían pensamientos negativos, ¿no? Entonces, estás en una perfecta atrofia. ¿Por qué? Porque te olvidas del atender, entender y estar atento al otro para ganarte la confianza del otro. Mira, hay una cosa que es muy importante que te voy a contar. ¿Quién califica a un médico cirujano? ¿Un albañil? ¿Podría un albañil calificar a un médico cirujano? No. No. Para calificar a un médico cirujano necesitas otro médico cirujano experto que lo pueda evaluar, ¿no es cierto? ¿Quién califica a los hijos? ¿El vecino? ¿El compañero de clase? El compañero de clase te va a decir que, oye, Martín es súper capo, es muy extraordinario, Martín es súper bueno, pero ¿es esa la verdadera evaluación de Martín? ¿Quién calificaría al hijo Martín? El padre, los padres, ¿no es cierto? Los padres son los que le ven en su intimidad. Los padres son los que se dan cuenta de que dejó los calcetines ahí debajo de la mesa y no se ha recogido. En la escuela puede haber recogido toda su carpeta, marcharse a la casa y el profesor va a decir, uy, si es súper limpio, su hijo es súper ordenado. Ya es súper ordenado ahí en el trabajo o ahí en la escuela, pero en la casa no se lava las camisas, no termina el desayuno, no lava las tazas, no es cíclico, no es regular o no es prudente, no es firme, no es templado y todo eso lo evalúan los padres, los que están ahí enfrente a él toda la vida. Lo mismo pasa con los padres. ¿Quién evalúa a los padres? ¿Quién es el que mejor puede evaluar a los padres? El hijo. Los hijos. Obvio, porque los hijos son los que ven el comportamiento del padre. La incondicionalidad del padre en la taberna o en el fútbol o en el trabajo es muy fácil. Es muy fácil. Ser responsable en el trabajo es muy fácil. Porque no tienes que enfrentarte a la gente. ¿Por qué? Porque cuando la gente te lleva a la contraria, los dejas, te vas, te cambias de empleo. Pero puedes cambiar de hijo, puedes cambiar de hija, puedes cambiar de marido, puedes cambiar de esposa, puedes cambiar de padres, no puedes. Ahí que tienes que hacer es esforzarte en poder restaurar aquel tipo de dificultad que encuentres con uno y con otro. Por eso que cuando hablamos de los trastornos de personalidad, el mejor lugar donde se pueden reponer o restaurar estos trastornos es en la familia, porque es la familia la que te va a decir, te va a tocar el punto donde te molesta. El vecino no te lo va a hacer porque al vecino le incomoda lo del momento, nada más. Al marido, a la esposa le incomoda la trascendencia de ese momento que estás constantemente repitiendo, y quiere que eso se restituya. Luego, la calificación de los padres, la calificación del comportamiento, del convencimiento, de las conductas, es familiar. Por eso que la moral se fundamenta en la familia. La ética es más de trabajo, es más del exterior, pero la moral, la evaluación moral del personaje te la da el miembro que está compartiendo contigo el diario vivir en la casa. ¿Se entiende? Sí. Martín, Ya ves, y sí. no sé si hablamos de lo que es de qué se compone la identidad del ser humano, que también Sí, está eso es muy, dentro de la sí. característica.
Eso es otro tema bastante largo, porque por un lado te decía que la identidad tiene que ver con la incondicionalidad del individuo, pero además nosotros somos seres con capacidades y con habilidades. Tenemos habilidades sensoriales, capacidades sensitivas, tenemos emoción, intelecto, voluntad, y la emoción está buscando desarrollarse. Nosotros nacemos con una capacidad sensible, pero esa capacidad sensible hay que criarla, hay que desarrollarla, hay que madurarla. Nacemos con una inteligencia, con una capacidad intelectiva, pero ese intelecto hay que desarrollarlo también. ¿Por qué? Porque el intelecto de un niño no va a tener sentido común de un abuelo. El abuelo ya ha pasado por toda la vida, pero el niño no ha Claro. empezado a vivir. Entonces ese intelecto del niño tiene que irse desarrollando. Y la creatividad, lo mismo, la creatividad del niño va a ser distinta que la creatividad del adulto. Entonces, esas capacidades sensibles, cognitivas, productivas, necesitan, por un lado, la capacidad sensitiva o la capacidad emocional, necesitan el sentimiento de plenitud, de la máxima satisfacción. Eso es lo que espera uno emocionalmente. Busca belleza y buscas los vínculos. La vinculación y la belleza son dos aspectos paralelos, por decirlo de alguna manera. La belleza representa a la mujer, la vinculación o el afecto lo representa el aspecto masculino. Y esa complementariedad de los dos hace que se puedan sentir plenos. La plenitud sería el máximo sentimiento que puede lograr una persona en la satisfacción. Yo me puedo satisfacer con el café, bien, pero eso no me hace pleno. Pero la plenitud de tener una familia vinculada, una familia funcional, pues me puede garantizar esa satisfacción plena. Por otro lado, el desarrollo del intelecto. Nosotros tenemos la capacidad de reconocer, de comprender las cosas, y es curioso que no nos enseñan a madurarla. Yo sé que hay mucha gente que conoce muchas cosas, pero estoy seguro de que si le pregunto a cualquiera, ¿qué porción, qué porcentaje de eso que conoces lo comprendes en su 100% y te sientes seguro en su 100% de que eso que conoces es cierto? Por ejemplo, dices que la Tierra es redonda. ¿Por qué? ¿En base a qué? Demuéstramelo. O que la Tierra es plana. Vale, ¿por qué? Demuéstramelo. O que la evolución es un proceso de desarrollo del ser humano, que ha sido primero una lagartija y después un hombre. Bueno, demuéstramelo. ¿Cómo? ¿Estás seguro de ello? ¿Estás seguro de que España está en Europa? ¿Por qué? Hay muchísimas cosas que nosotros pensamos que las sabemos por nombre, pero no por contenido. ¿Y cómo se descubre el contenido? ¿Cuál es la verdadera razón de las cosas? La verdadera razón de las cosas es su por qué, su para qué. ¿Qué se hace en un juicio? Yo como tengo mi hija que es abogado, me ha dado y me pidió que me leyera la Constitución antigua, la moderna, la nueva, la contemporánea y todas las demás. Me empecé a dar cuenta de que el sistema judicial opera igual que la inteligencia. De todo esto que os estoy contando, la emoción o la capacidad sensible es un sistema, la inteligencia es un sistema, la voluntad es un sistema. No son cosas así, palabritas al aire, sino que son sistemas que involucran otras cosas. Pero si nos centramos en el intelecto, para llegar a comprender la verdad de las cosas, ¿qué es lo que hace la inteligencia? En la inteligencia hay un par de poderes. Uno que es crédulo y otro que es dudoso. El crédulo te afirma, te dice, eso es así. Y el dudoso te dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuánto? Argumentamelo, demuéstramelo. Y esa lucha entre los dos lleva a que comprendas el por qué y el para qué del qué. En un tribunal, cuando hay un acusado, ¿qué es lo que busca el juez? A ver, ¿por qué lo hizo y para qué lo hizo? Tengo la razón, lo hizo porque quería cobrar el seguro. El seguro era lo que estaba buscando. Ahora comprendo que esa fue la razón por la que hiciste ese chanchullo. El por qué y el para qué del qué se deduce, se induce, se discierne, se determina, porque lo demuestras, pero hasta que no conoces el por qué y el para qué del qué no puedes estar seguro del qué. Eso es muy importante para desarrollar la inteligencia, para desarrollar la capacidad intelectiva. Y nuestra voluntad se desarrolla también en base a la expectación a disfrutar de un bien. Si yo espero disfrutar de un bien, me voy a motivar. Pero si me dicen haz aquello, pero no vas a recibir ningún premio, no voy a hacer el esfuerzo por nada. Pero si me dicen vete a Santiago a recoger la lotería, que te acaban de llegar 100 millones de dólares, aunque sea en bicicleta, yo voy a Santiago. ¿No? Lógico, lógico.
Entonces, todas estas cosas hacen que nuestra integridad se componga de estos atributos sensibles, cognitivos, productivos, del celo, el celo emocional, intelectual y conductual, que es el que modera la situación. El celo es el servidor custodio de la unidad. Entonces, lo que hace el celo es decirte, aquí estás excesivo, esto es carente, mantente moderado. Y en ese tipo de actitud de saberse controlar, pues lógicamente el dominio o el autocontrol, el control de la incontinencia emocional, el control de la incontinencia intelectual o motivacional es lo que nos hace ser atractivos. Si os fijáis, todas estas cosas que os digo, mirad a alguien que sea hiperactivo, hiperkinético, intranquilo, desconcentrado, y os vais a dar cuenta de que eso lo rechazáis. Pero cuando veis a alguien que ejerce el control del pensamiento, de las palabras, de las obras, dices, oh, este tipo es muy atractivo. ¿Por qué? Porque inspira seguridad, inspira suficiencia, inspira satisfacción. Y seguridad, suficiencia y satisfacción son aspectos muy agradables de compartir. Y si nos acostumbramos a apreciar, a aceptar y a asumir, madre mía, Martín, estaríamos súper bien. ¿no te parece a ti que hoy por hoy todos estos aspectos de los que estamos hablando están ausentes? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que están ausentes? Porque, por ejemplo, estabas diciendo de las personas con las virtudes o con características, digamos, que tengan integridad, ¿no es cierto? Pero tú ves a tu alrededor y de repente hasta el presidente no se sabe controlar, etcétera, y tú dices, bueno, ¿qué pasa? Martín, la señal, no. Yo hay creo, señal. es mi visión nada más, es que hemos ido perdiendo. ¿Perdón? Martín, disculpa, ¿puedes repetirlo? Porque la señal es un poquito débil. Cortado. Yo no sé si ustedes escuchan a Martín o me escuchan a mí, pero yo a él no lo estoy escuchando. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? A ver. Te escucho más o menos, ¿y tú? Sí, está un poco débil la línea. Ahora mejoró un poquito. Bueno, te explico un poco lo que yo pienso. Mira, la historia se repite, es cíclica. Hubo un momento en la historia con los romanos, con la paz romana, 200 años, que vivieron como vivimos hace 20 años atrás, donde todo parecía ser estable y todas las cosas parecían funcionar, pero estaba todo eso basado en el respeto, basado en el respeto a la jerarquía de valor. Que el respeto en unas ocasiones fue respeto al ejército, en otras ocasiones respeto al platudo, al que tiene mucho poder, en otras ocasiones respeto. Pero había respeto. Pero desde hace 20, 30 años atrás, ese respeto, las Naciones Unidas empezó a tirarlo por tierra, a decirte que libérate de todas esas trancas, de esos paradigmas que te dan, que son paradigmas anticuados, olvídate de la religión, olvídate de la ciencia, olvídate de la filosofía, olvídate del arte, bueno, nos hemos olvidado nosotros mismos. Al final nos hemos quedado sin saber qué somos. Uh-huh. Si es curioso que hables con la gente y le digas, bueno, ¿qué eres tú? Pues yo soy un pintor. No, pero ¿qué eres? ¿Qué eres tú como persona, como identidad, como ser humano? No sé, no me calientes el coco, no me calientes el coco. Tiene una película por ahí en Netflix, hasta ahí llega. Y la sociedad se ha convertido en un mental hospital, en un hospital psiquiátrico donde cada uno teme hablarle al otro porque el otro, al no respetarlo, lo va a... se va a reír de él, lo va a hacer bullying. Esto pasa constantemente. Yo pongo ahí en Facebook cualquier cosa o en el TikTok cualquier cosa y tú sabes que me tratan, les pongo específicamente el ser humano es un ser incondicional, capaz de controlar las virtudes, el celo, los instintos. Eso es una bobada, eso es un idiota, facho de mierda. Y todo esto te lo ponen y dices... Y después te dicen, estoy buscando la verdad. Sí.
Y uno no se dice, cuestiona en qué? nada. Nada, no se cuestiona absolutamente nada. Si esto, mira, si tú pones a un doctor en un hospital psiquiátrico, el más raro es el doctor. Así siempre. Entonces, es una pena porque hoy la gente está necesitada de estas cosas, muy necesitada. Hay mucha gente que necesita comprender la identidad humana para desarrollar, para vivir, al menos para tener una fe en algo, para decir, ya, tengo fe en que puedo madurar y me sirve para algo, ¿eh? ¿Por qué? Porque somos como un feto en el vientre de la madre. El feto en el vientre de la madre tiene una boca, pero ¿para qué si no la va a usar? Tiene manos, pero ¿para qué si no coge nada? Tiene piernas, pero ¿para qué si no juega al fútbol? Tiene narices, ¿para qué si no huelo nada? Tiene orejas y no escucha nada. Y pensamos que, eso no sirve para nada. No, sirve para después. Aquí, en este vientre en el que estamos, en la Tierra, tenemos estas capacidades sensibles, cognitivas, motivacionales, y decimos, ¿cuánto pesa mi necesidad? ¿Cuánto pesa mi interés? ¿Cuánto mide mi deseo? ¿Cuánto mide mi capacidad de desarrollo? ¿Por qué me tengo que desarrollar? Bueno, me espera otro lugar, me espera otra dimensión, llámalo como quieras, pero me espera otra situación y por eso me tengo que madurar acá. Alguien decía que de aquí te ibas al cielo pasando por el purgatorio, en el purgatorio en el intermedio. Bueno, cada uno lo interpreta de la forma que quiera. Pero lo que no podemos dudar es que tenemos un aspecto que es espiritual, que no muere con la muerte física. Eso no muere. Puede morir mi cerebro, pero no mi conciencia. Y yo les pregunto a los médicos, a los neurojanos, a los científicos, a la gente que viene aquí al Lodge también, que vienen hasta científicos de ahí de Bruselas, que trabajaban en este círculo haciendo la dispersión de los átomos, y le pregunto, bueno, ¿y en el cerebro en qué parte está la conciencia? Bueno, la conciencia no está en el cerebro. La conciencia es como el campo magnético. ¿Dónde está el campo magnético de la polaridad? A ver, cuéntenme, ¿dónde está el campo magnético de la polaridad? ¿Está en el imán? ¿Está en el fierro? Está fuera de los dos. Pero si no es por el campo magnético, no funciona ninguno de los dos. Lo mismo con lo que pasa con nuestra mente. Nuestra mente está fuera del cuerpo. Nuestro cuerpo se estimula, se interesa, se necesita en base a nuestra mente. Pero el problema de la educación es que no se orienta en ese sentido. Entonces, en lugar de orientarnos en el autocontrol, en cómo controlar nuestras emociones, cómo controlar nuestro conocimiento, cómo controlar nuestra actitud, nos enseñan simplemente matemáticas y nos dicen que como sacaste un 10 o un 7 en matemáticas, ya eres un capo, capo de capo. Y después no se dan cuenta que no es capaz de afrontar cualquier situación difícil porque no te han enseñado a superar frustraciones. ¿Se entiende? Sí. ¿Y por qué crees tú que en este momento la educación se está llevando hacia ese lado, digamos, hacia perder todas estas cosas que trabajan en la parte espiritual o la parte emocional? ¿Por qué crees tú que está todo más relacionado hacia lo físico y lo instantáneo, lo mediático y como que ya no hay nada más?